El alma de una newsletter son sus suscriptores. Es a ellos a los que nos dirigimos. Sin ellos no tendrían sentido nuestros emails y como saber gestionar los MailChimp es fundamental, aprenderemos a hacerlo en esta tercera lección del curso de MailChimp y Email Marketing. Pero antes de empezar quiero dar las gracias a Claudia Macrea, Raúl García, Asier Mayo y Javier Quintana. Sin la ayuda de estos mecenas esta lección no habría sido posible. Tú también puedes ayudarme a publicar la próxima lección de este curso haciéndote mecenas. Para hacerlo, entra en gorkareta.com/mecenas y apoya el curso para el que quieres que grabe el próximo tutorial. En cuanto el vídeo alcance su objetivo, lo grabaré y publicaré en abierto dando las gracias a los mecenas que me habéis ayudado. Entre todos conseguiremos que en este canal haya más y mejores tutoriales. Me llamo Gorkareta y trabajo como diseñador web freelance. Por si te perdiste las dos primeras lecciones de este curso, te cuento cómo quiero que aprendas a utilizar MailChimp con un ejemplo real. Estoy aprovechando estos tutoriales para crear mi propia newsletter, llamada Waka. Te recomiendo que te suscribas a mi newsletter por dos motivos. Porque vas a ver en acción todo lo que hagamos en este curso y porque recibirás cada 2 semanas una selección de recursos, consejos y contenido de interés sobre diseño web y marketing online. Si quieres suscribirte, entra en gorkareta.com/waka y déjame tu email. Y antes de meternos de lleno en la lección de hoy, también quiero decirte que si necesitas ayuda para poner en marcha tu newsletter, para diseñar una plantilla original para tus mailings o para cualquier otra cosa relacionada con MailChimp, puedes contactar conmigo en ayuda.gorkareta.com. Y ahora ya sí, vamos a nuestra cuenta de MailChimp, que la tenemos aquí, hemos iniciado sesión y como hemos dicho lo que vamos a ver en la lección de hoy es todo lo relacionado con los contactos de nuestra lista. Es decir, lo que MailChimp llama audiencia, que es esto de aquí. En el menú lateral vamos a ver todo lo que está dentro de este apartado principal, Audience, que como veréis tiene un desplegable. Si le doy aquí a la flecha, nos despliega las diferentes subsecciones y nos abre este panel de control de audiencia con los principales datos relativos a mi audiencia o a mis contactos, a mis suscriptores. Podéis acceder a este panel de control dándole aquí a Audience Dashboard o entrando directamente desde Audience. Esto de aquí es un resumen de todo lo que vamos a ir viendo a continuación, así que tampoco me detengo demasiado en este panel de control. Lo único comentaros que en este caso, en el ejemplo que estamos viendo, yo tengo una audiencia con 149 contactos. Para ver estos contactos podemos o bien hacer clic aquí en el propio número 149 o darle al botón View Contacts para ver todos los contactos que tenemos en nuestra audiencia. Le doy al botón y nos aparece esta lista en la que podemos ver todos nuestros contactos. Los contactos están organizados en una tabla aquí para que lo veamos más fácilmente. Cada fila de esta tabla es un contacto diferente y cada columna se corresponde con cada uno de los campos del formulario de suscripción que aprendimos a crear en la lección anterior. En nuestro caso le pedíamos el email, el nombre, sus intereses, cómo prefería recibir el email, si en formato HTML o en texto, y luego aparte podéis tener otras columnas dependiendo de cómo tengáis configurado vuestra audiencia. Tengo, por ejemplo, una columna para etiquetas que veremos más adelante para qué sirven y cómo se utilizan y demás. Los contactos, si queremos visualizarlos de otra manera, podemos ordenarlos pues en función del email alfabéticamente. Si queremos, pinchamos en email y los podemos ordenar pues de forma alfabéticamente creciente o decreciente. Lo mismo por el nombre, por los intereses. Podemos ordenarlos en esta tabla pues haciendo clic en el encabezado, dependiendo del criterio que queremos utilizar para ordenarlos. Puede ser que si nuestra tabla tiene muchas columnas porque hemos pedido muchos datos en el formulario de suscripción o porque luego hemos añadido campos con información adicional relativa a los diferentes contactos, puede ser que para visualizar esta tabla más fácilmente o más cómodamente para nosotros queramos mostrar o ocultar columnas. Dándole aquí a este desplegable, Toggle Columns, podemos desmarcar las casillas para ocultar columnas. Si no queremos, por ejemplo, que se vea la columna que te interesa más en este listado, podemos desactivarlo aquí, le damos a guardar y nos recargaría la tabla de los contactos sin la columna que hemos ocultado. La volvemos a mostrar. También tenemos delante de cada uno de los contactos una casilla que podemos marcar una o varias
y teniendo una o varias casillas, varios contactos seleccionados, tenemos aquí varias acciones. Una de ellas es añadir o eliminar etiquetas. Vamos a ver más tarde cómo funcionan las etiquetas, así que a esto volveremos más adelante, paso de esto por ahora. Y luego tenemos otras acciones. Podemos a estos contactos que hemos seleccionado marcarlos como que les damos de baja, podemos resuscribirlos, podemos marcarlos como contactos VIP o podemos archivarlos. Y ahora que hablamos de que se pueden archivar contactos, voy a explicar qué es archivar contactos y qué diferencia hay entre archivar un contacto y eliminarlo. Si eliminamos un contacto, lo perdemos de nuestra audiencia, deja de aparecernos en nuestro panel de control de MailChimp y perdemos para siempre esa información. En cambio, si lo archivamos, el contacto archivado dejará de recibir nuestros mensajes, pero tendremos un registro de que ese contacto en algún momento estuvo dado de alta en nuestra newsletter y podremos acceder a ver sus datos, en caso de que queramos recuperarlos por algún motivo, en un listado de contactos archivados. Aparte de eso, cuando un contacto está archivado, evitamos que sin querer podamos volver a añadirle, pues si hacemos una importación de varios contactos o lo que sea, y casualmente ese contacto está en el archivo que importamos, evitamos al estar archivado que se le vuelva a dar de alta. Así que si lo hemos archivado es porque no queremos que ese contacto reciba más emails nuestros. Si lo hubiéramos eliminado en vez de archivarlo y por error volvemos a importar ese usuario, al no estar archivado se le añadiría normalmente a nuestra newsletter, a nuestra lista de contactos y volvería a recibir los emails. Entonces, entre eliminarlo y archivarlo, por varios motivos es mejor archivar contactos. E igual que hemos visto aquí el listado de contactos que tenemos en nuestra newsletter, vamos a ir a la siguiente sección de este desplegable, del desplegable gestionar contactos, que es ver contactos archivados, que nos mostraría una lista similar. Yo en mi caso, en mi newsletter, no tengo todavía ningún contacto archivado, entonces por eso me aparece este listado vacío, pero si tuviera ya algún contacto archivado, me aparecería una tabla con el mismo formato que hemos visto anteriormente, pero incluyendo únicamente los contactos archivados. Seguimos viendo las opciones relacionadas con contactos que tenemos aquí en este desplegable y la siguiente es dar de baja direcciones. Hacemos clic para ver cómo funciona y aquí tendríamos un campo, un área de texto en la que podemos meter varias direcciones de email. Tendríamos que meter una dirección por cada línea y si le diéramos al botón de dar de baja, desuscribiría a todos estos emails de nuestra audiencia, de nuestra newsletter. Hay aquí un aviso debajo del área de texto que dice que la gente a la que deis de baja no va a recibir un mensaje de confirmación de la baja. Directamente va a dejar de recibir vuestros mensajes, pero no va a recibir un mensaje diciendo que se le ha dado de baja, para que lo tengáis en cuenta. Y vamos a ir ahora a la siguiente subsección de nuestros contactos, que son los grupos. Los grupos es la primera de las tres formas que vamos a ver para clasificar contactos. Puede ser que tengamos una lista con un montón de contactos y que en ocasiones queramos mandar un mailing a todos esos contactos y en otras ocasiones, en cambio, queramos mandar un mail únicamente a una parte de todos esos contactos. Supongamos, por ejemplo, que tenemos 1000 contactos, que de esos 1000 contactos hay 100, por ejemplo, que viven en Madrid, que vamos a organizar un evento en Madrid y que queremos mandar un mailing únicamente a los contactos que viven en Madrid. Pues para eso tendríamos que clasificar los contactos de alguna manera. Hay tres formas de hacerlo: con grupos, con segmentos y con etiquetas. Vamos a ver la primera opción, que son los grupos. Hacemos clic en grupos. Ahora mismo no tenemos ningún grupo creado y para crear el primer grupo tenemos que darle aquí a crear grupos. Al darle a crear grupos nos aparece esta especie de formulario en el que podemos crear una pregunta con varias opciones que tendrán que responder los suscriptores al darse de alta y en función de la opción que seleccionen se les añadirá en un grupo u en otro. Es algo similar a lo que hicimos en la lección anterior cuando creamos la pregunta en el formulario para la que le preguntábamos qué tema le interesaba más al suscriptor, si WordPress, si MailChimp o Photoshop. Esto lo hicimos como una pregunta, como en un campo de texto normal, pero se puede hacer, en vez de esta forma, se podría hacer utilizando grupos, que es lo que vamos a ver ahora mismo. Podemos preguntarle, por ejemplo, al nuevo suscriptor ¿cuánta experiencia tienes utilizando MailChimp? Y darle tres opciones, pues ninguna, poca o mucha. Podríamos añadir, si quisiéramos, más opciones dándole a añadir grupo. Le damos a este botón y nos añadiría una cuarta opción, que en mi caso, pues como con estas tres opciones, ninguna, poca o mucha, me es suficiente, lo voy a eliminar dándole aquí al icono de menos. Y habríamos creado entonces esa pregunta que nos va a permitir clasificar a los usuarios en grupos y luego los tres grupos en los que los vamos a clasificar. Vamos a clasificar a los contactos contactos que no tienen ninguna experiencia con MailChimp, que tienen poca experiencia o que tienen mucha experiencia.
Esto aparecerá luego en el formulario de suscripción, entonces cuando un usuario nuevo se dé de alta tendrá que responder a esta pregunta. Y luego con las 4 opciones que tenéis arriba vamos a definir cómo queremos que se muestre esta pregunta en nuestro formulario de suscripción. La primera opción es que se muestre como checkboxes, como casillas de selección, las típicas casillas cuadradas en las que hacéis clic y en las que podéis seleccionar una o varias opciones. Después podéis mostrar las opciones como radio buttons, los botones circulares como estos que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, en los que únicamente se puede elegir una opción. Que esta sería la opción adecuada para mi ejemplo, porque a la pregunta ¿cuánta experiencia tienes utilizando MailChimp? No puede responder a la vez ninguna y mucha, únicamente puede responder una de estas 3 cosas. Entonces por eso, en mi caso, como solo se puede pertenecer a un grupo, no a más de uno, yo seleccionaría esta opción. Luego podéis también ponerlo como un menú desplegable en la que solo se puede seleccionar también una opción, o directamente no mostrar los grupos en el formulario de suscripción. Lo dejo como radio buttons y le doy a guardar. Nos ha creado el grupo. Tenemos aquí ahora 2 botones, uno para importar contactos a estos grupos y otro para en caso de que hayamos terminado ya con esto, pues le daríamos aquí y terminaríamos con los grupos. Voy a dar a este botón para importar contactos a los grupos y nos aparece esta ventana de importar contactos. Esto veremos luego cómo se hace, lo de importar contactos, así que por ahora me lo salto ahora porque vamos a volver a esto más adelante. Salgo de aquí y vamos a ver ahora, después de haber creado este grupo, cómo sería el aspecto de nuestro formulario de suscripción. Le damos aquí a Sign Up Forms, vamos al constructor de formularios aquí, Form Builder, y si os fijáis en nuestro formulario, ahora además de las preguntas de los campos que definimos en la lección anterior, tenemos un nuevo bloque en el que nos pregunta cuánta experiencia tenemos utilizando MailChimp y en el que tendríamos que seleccionar una de las 3 opciones. Y como he dicho, en función de cuál de ellas elija el suscriptor, en la tabla de contactos habrá aquí una nueva columna que es cuánta experiencia tienes utilizando MailChimp, en la que pondrá a partir de ahora para los contactos que se den de alta si tienen ninguna, poca o mucha experiencia con MailChimp. Realmente en mi caso, en el caso de mi newsletter, esta pregunta no me interesa utilizarla, la he creado a modo de ejemplo, así que lo que voy a hacer es eliminarla para que desaparezca también del formulario de suscripción. Volvemos a grupos, le damos aquí al enlace de borrar, de delete, nos pide para confirmar que queremos borrar el grupo que escribamos aquí la palabra delete, la escribimos, le damos a eliminar y borramos los grupos que acabamos de crear. Como hemos dicho, los grupos es la primera de las 3 formas que tenemos para clasificar contactos. Y la segunda de las 3 formas son los segmentos. Vamos a ir a segmentos para ver en qué consiste. Ahora mismo no tenemos ningún segmento creado y para crear el primer segmento vamos a darle al botón este de crear segmento. Con un segmento lo que hacemos es definir condiciones para seleccionar todos los contactos que cumplan esas condiciones. Podemos definir únicamente una condición o una combinación de varias condiciones. Aquí, por ejemplo, tenemos una primera condición. Vamos a añadir una segunda condición para tener 2 condiciones. Le damos aquí al botón de añadir. Y con este desplegable de aquí decimos que queremos que nos seleccionen los contactos que encajen o bien con cualquiera de estas 2 condiciones o con las 2. Tienen que ser contactos que cumplan las 2 condiciones, que sea tanto esto como esto de aquí. Entonces, para las condiciones, lo primero que tenemos es el criterio que vamos a utilizar para esa condición. Por defecto es el email, pero hay un montón de opciones que podemos elegir. Puede ser por etiquetas, puede ser por el idioma que utilice el contacto, puede ser por su ubicación, por el nombre, por la fecha en la que ha sido de alta, también por interacciones previas que haya hecho. Por ejemplo, si ha interactuado con una campaña previa, si ha comprado algún producto, bueno, hay una serie de cosas aquí que podéis definir. Entonces, en nuestro caso vamos a crear una condición en función del email y vamos a decirle, por ejemplo, teniendo el email seleccionado, podemos luego en el segundo desplegable seleccionar varias opciones. Si el email es, pues lo que sea, o si el email no es tal, o si el email contiene tal, o si el email empieza por o termina por. Vamos a poner, por ejemplo, si el email contiene, vamos a poner Gmail para que nos seleccione todos los emails que tengamos de Gmail. Y en la segunda condición vamos a decirle qué te interesa más. Y aquí vamos a decir que lo que más le interesa es Photoshop. Entonces, si ahora le damos aquí a este botón de previsualizar segmento, nos va a mostrar todos los contactos que tengamos en nuestra lista, que tengan un email de gmail.com y que además hayan seleccionado Photoshop en las opciones de intereses al darse de alta en la lista. Le damos a previsualizar segmento en este botón y nos muestra estos 48 contactos, que son contactos @gmail.com, que además seleccionaron Photoshop al darse de alta en la lista. Y ahora aquí en la parte superior de esta tabla tenemos por un lado una opción que nos permitiría enviar una campaña de mailing a estas 48 direcciones. Como todavía no hemos creado campañas de mailing, no hemos aprendido a hacerlo,
lo dejamos por ahora, veremos más adelante en una lección posterior cómo se hace. Y la otra opción que tenemos es guardar segmentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Guardamos este segmento, tenemos que darle un nombre, vamos a llamarle, por ejemplo, Gmail Photoshop. Le damos a guardar y ahora si vamos a segmentos tendríamos este segmento que acabamos de crear que nos serviría para enviar mailings únicamente a los contactos que cumplan con las condiciones que hemos definido. Esta sería la segunda forma de clasificar contactos dentro de nuestra audiencia. Y la tercera forma es mediante etiquetas, tags. Le damos a tags y tenemos aquí un listado de todas las etiquetas que tenemos creadas. Yo ahora mismo tengo creada en mi lista una etiqueta para los mecenas, que es la gente que se ha suscrito a mi lista en el momento en el que ha colaborado como mecenas financiando alguno de los vídeos de mi canal. Esto me sirve a mí, por ejemplo, si quiero enviar yo un mailing únicamente a mecenas con esta etiqueta, los usuarios que tengan la etiqueta mecenas, me va a permitir pues, diferenciarlos y enviarles un mensaje únicamente a ellos. Podemos crear una etiqueta nueva dándole aquí a crear etiqueta y nos saldría esta ventana para darle un nombre a la etiqueta. Vamos a imaginar, por ejemplo, que queremos crear una etiqueta para nuestros clientes, para diferenciar a los contactos que además de ser contacto de nuestra newsletter, son mis clientes. Entonces creo la etiqueta clientes, le doy a crear, me ha creado la etiqueta clientes. Ahora podría ir, por ejemplo, a ver todos los contactos y podría, dentro del listado que tengo aquí en la pantalla, seleccionar varios contactos que podrían ser mis clientes y aquí darle a añadir o eliminar etiquetas y decirle que a estos 3 contactos añadirles la etiqueta clientes para... Veis que nos ha añadido la etiqueta clientes que nos va a servir para cuando queramos enviar un mailing únicamente a los contactos que sean clientes nuestros. E igual que hemos añadido la etiqueta, también podemos eliminarla desde aquí. Con los contactos seleccionados, desmarcamos clientes y nos habría quitado aquí la etiqueta clientes de estos 3 contactos. Volvemos a etiquetas, a tags, y además de la opción de crear una nueva etiqueta, tenemos la opción de añadir contactos de forma masiva, con este botón de aquí. En vez de marcar en el listado, como acabamos de hacer, la casilla delante de cada contacto uno por uno y añadir la etiqueta, podemos darle aquí, meteríamos aquí el nombre de la etiqueta, por ejemplo, contacto comercial, que podemos usar para gente que ha contactado con nosotros, que nos ha pedido presupuesto, pero que no ha llegado a ser cliente. Y luego añadiríamos todas las direcciones a las que queremos que añada la etiqueta contacto comercial. Podemos añadirles de 2 maneras, subiendo un CSV con todas las direcciones o bien pegando aquí, en este campo de texto, todos los emails, uno nuevo en cada línea, a los que queramos que añada esa etiqueta. Tenemos luego 2 opciones. Puede ser que queramos que añada la etiqueta a estos contactos, que sería la primera opción, o que la añada a todos los contactos excepto a los que aparezcan en este listado, que sería la segunda opción. Le daríamos a guardar etiqueta y nos crearía esta etiqueta y se la asignaría a los contactos que hayamos definido en este campo o bien subiendo el CSV. Y hemos visto entonces con las etiquetas la tercera forma que tenemos en MailChimp para clasificar contactos. Volvemos al menú de contactos y después de etiquetas tenemos 2 opciones, que es un histórico de importación y exportaciones de audiencia. A nuestra audiencia podemos tanto importar contactos como exportarlos. Podemos exportarlos si queremos luego pues todos los contactos que tenemos, descargarlos a nuestro ordenador, abrir el archivo de un Excel y tratar esos datos de alguna manera con los fines que queráis. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo exportar contactos. Para exportar contactos iríamos a ver contactos, a ver el listado de todos los contactos y tenemos aquí un botón que es exportar audiencia. Le damos al botón de exportar audiencia y lo que nos va a hacer es generarnos un archivo CSV que luego podemos descargarnos y abrir en un Excel. Le damos entonces a exportar audiencia y nos lleva a un listado de exportaciones que hayamos hecho. Tengo esta de aquí, la de arriba, que es la que acabamos de hacer ahora. Dándole al botón este nos descargaríamos los datos de la audiencia en un CSV y luego tenemos aquí abajo, esto es un histórico de exportaciones anteriores que hemos hecho. Ayer hice otra exportación de prueba, que es la que aparece aquí abajo. Entonces cada vez que hagáis una exportación nueva os generará un archivo nuevo y aquí tendréis el histórico de todos los archivos que hayáis generado para exportar. Que a este histórico accedéis desde aquí en exportaciones de audiencia. Y luego también tenéis un histórico de importaciones de audiencia, es decir, cada vez que importéis contactos nuevos a vuestra audiencia, os aparecerá en este listado de aquí
y ahora mismo aparece uno de prueba que también hice ayer, que lo dejé incompleto. Vamos a hacer ahora una importación nueva para que veáis, primero, cómo importar contactos a vuestra audiencia y segundo, pues cómo aparecen aquí en este histórico de importaciones. Para añadir contactos a nuestra audiencia tenemos dos opciones, y esas dos opciones están aquí en el desplegable Añadir contactos. Primero, podemos añadir un contacto de forma individual, un único contacto, que sería con esta opción, añadir un suscriptor. Y segundo, podemos importar muchos contactos. Si tenemos un listado pues con 100 contactos, por ejemplo, que queremos añadir a nuestra lista, podríamos importarlo desde aquí. Vamos a ver la primera opción, que es añadir un suscriptor individual. Le damos aquí y lo que vamos a ver en la pantalla es un formulario muy similar al que vería el contacto al darse de alta a través del formulario de suscripción que tenemos en nuestra web, en el que añadiríamos los campos que pedimos habitualmente: el email, el nombre, el campo de intereses. Si queremos que reciba el email como texto HTML, tenemos además aquí en este caso un bloque de etiquetas. Si queremos que al contacto que estamos añadiendo a nuestra lista se le asigne una o varias etiquetas, podríamos añadírselas desde aquí. Y luego, muy importante, tenemos esta casilla que tenemos que marcar para confirmar que esta persona nos ha dado permiso para enviarle emails. Tanto si añadís contactos de forma individual como si los añadís por lote, importando lista de contactos, como veremos a continuación, por temas de protección de datos y por temas legales, tenéis que tener siempre permiso de esas personas para enviarles emails. De lo contrario, además de estar incumpliendo la ley, corréis el riesgo de que os marquen como spam y que MailChimp os penalice de alguna forma a vuestra cuenta. Por lo tanto, marcaríais esta casilla si os ha dado permiso esta persona, no seáis tramposos, aseguraos de que sea cierto que os ha dado permiso, y luego marcando la siguiente casilla, en caso de que el email ya esté en nuestra lista de contactos, al marcarla lo que nos va a hacer va a ser actualizar los datos de ese contacto con los que hayamos metido aquí en el formulario. Le daríamos a suscribir y nos añadiría este contacto a nuestra lista. Y esto sería para añadir un contacto de forma individual. Si queremos añadir varios contactos de una vez, le daríamos a la siguiente opción, que es importar contactos. Le damos a importar contactos y tenemos esta primera pantalla en la que nos da dos opciones: o bien subir un archivo CSV o un archivo de texto delimitado por tabuladores, o bien copiar y pegar contactos de una hoja de cálculo, que puede ser un Excel, un archivo de Google Sheets o similar. Vamos a ver la primera opción, que es subir un CSV. Tengo aquí en otra pestaña un archivo de Google Sheets en el que he metido unos emails, unos nombres y unos intereses ficticios de prueba para que veáis cómo funciona. Lo primero que voy a hacer va a ser descargarme este archivo como CSV. Le doy a archivo, descargar CSV. Me lo descargo al ordenador y ahora desde MailChimp lo que haría sería seleccionar esta opción y darle a continuar a subir el archivo. Subimos el archivo y le damos al siguiente botón, que es continuar a organizar, para ir al siguiente paso en el que vamos a decirle a MailChimp qué tiene que hacer con los contactos que estamos importando. En este paso, organizar, le decimos a MailChimp si queremos que los contactos que estamos importando los tenga en cuenta él como usuarios suscritos a la newsletter, como usuarios que se han dado de baja, como usuarios no suscritos o como usuarios limpios, en caso de que ya estemos haciendo una limpieza de usuarios. Lo dejamos como usuarios suscritos. Nos recuerda aquí MailChimp que tenemos que tener permisos de todos los usuarios de la lista que estemos importando para recibir mensajes, que están de acuerdo todos ellos en recibir mensajes. Y luego tenemos aquí otra vez la casilla que hemos visto antes de actualizar los contactos existentes. Si algunos de los contactos que aparezcan en el listado que estamos importando ya existían en nuestra audiencia, lo que nos va a hacer va a ser, si marcamos esta casilla, va a ser actualizarnos sus datos con los datos que aparecían en el CSV que nos hemos descargado. Y le damos a continuar a etiquetas. En la siguiente opción podríamos añadirles a los usuarios que estamos importando una o varias etiquetas de las que tengamos creadas. En mi caso no voy a añadirles ninguna etiqueta y le damos a continuar a emparejar. Le damos al botón y aquí lo que nos va a hacer es emparejarnos cada una de las columnas que teníamos en este documento o en el CSV que nos hemos descargado con el campo que le corresponda en la audiencia. La columna que generalmente identifica sin problema MailChimp es la del email. Como tiene un formato muy específico con la arroba y el punto lo que sea al final, pues MailChimp reconoce que es la columna del email y esta columna además es obligatoria en MailChimp. Veréis que cada columna tiene aquí una casilla. Si está marcada nos importará
a la audiencia la información que haya en la columna y si está desmarcada no le importará. Y luego, al hacer clic sobre cada uno de los encabezados, le decimos a MailChimp a qué campo tiene que importar cada una de las columnas que había en nuestro Excel. Entonces le damos aquí a email y seleccionamos aquí dónde tendría que ir esta información. Pues es correcto, está bien elegido, está en email. Le damos a confirmar. El nombre pues tendría que ir aquí al campo que en nuestra lista es el fname, el nombre es correcto. Confirmar. Aquí el intereses nos ha dado un error. Hacemos clic. Seleccionamos, queremos que no sé por qué nos ha dado el error, seleccionamos el campo que te interesa más, le damos a confirmar y al darle a confirmar ya nos ha eliminado el error y la información que estaba aquí en intereses nos la va a meter en el campo que te interesa más de nuestra audiencia. Y ahora, si quisiéramos terminar la importación e importar todos los contactos que estaban en nuestro CSV a nuestra audiencia, le daríamos a finalizar importación y terminaría el proceso. No lo voy a hacer porque son emails de prueba y no tengo interés en importarlos a mi audiencia. Pero si le dierais al botón, terminaríais el proceso. Otra cosa que no os he comentado, aunque tengáis aquí en vuestro CSV 200 contactos, aquí en esta previsualización únicamente vais a ver los 3 primeros, que os van a ayudar para identificar qué columna es cada una de ellas. O sea, no os asustéis, no penséis que únicamente vais a importar estos 3 usuarios, porque solo veáis 3, sino que MailChimp únicamente os está mostrando a modo de previsualización los 3 primeros contactos de la lista. Voy a salir. Acepto, lo dejo sin terminar el proceso y vamos a ver ahora la otra forma que hay de importar usuarios masivamente, que es no importando un CSV, sino copiando y pegando texto de una hoja de cálculo, de un Excel, de un Google Sheets. Le damos aquí, la segunda opción, le damos a continuar y aquí copiaríamos y pegaríamos los datos de una hoja de cálculo. Vamos, por ejemplo, aquí a nuestro archivo de Google Sheets, seleccionamos todas las celdas que queramos que nos importe, le damos a copiar, volvemos a MailChimp, pegamos aquí, le damos a continuar a organizar y seguiríamos el proceso igual que hemos hecho antes. Los diferentes pasos del proceso no lo voy a hacer ahora porque serían los mismos que si lo hubiéramos hecho subiendo un CSV. Le doy a salir, aceptar y ahora si vamos aquí a gestionar contactos y al histórico de importaciones, nos van a aparecer las pruebas que he estado haciendo ahora y que no he llegado a completar, están como incompletas, pero si hubiéramos completado las importaciones, nos aparecería aquí pues cada una de las importaciones que hubiéramos hecho y un botón de deshacer. Si nos arrepintiéramos de una importación porque ha habido un error o lo que sea, el botón de deshacer nos aparecería activo y si hemos importado una serie de contactos dando a deshacer, pues desaparecerían y dejarían de estar en nuestra audiencia. Y luego seguimos viendo las opciones que hay en el desplegable de contactos y tendríamos por último una opción archivar todos los contactos, que lo que nos va a hacer es archivarnos, y hemos explicado antes lo que era archivar, nos va a archivar todos los contactos. Si escribiéramos aquí, como pone arriba, la palabra archive para confirmar y le diéramos al botón este, nos archivaría todos los contactos. Es algo que obviamente yo no quiero hacer, así que pues no lo voy a hacer, pero que sepáis que tenéis la opción aquí. Y con esto terminamos la tercera lección del curso de MailChimp y Email Marketing. En la próxima lección veremos una de las partes que más me gustan de MailChimp y donde más podemos poner a prueba nuestra creatividad. Aprenderemos a crear plantillas para nuestros emails. Espero poder publicar pronto esta nueva lección. Con tu ayuda seguro que lo consigo. Entra en gorkareta.com/mecenas y apoya la lección que más te interese. En cuanto la lección alcance su objetivo, la grabaré y la publicaré en mi canal de YouTube. Y mencionaré al comienzo del próximo vídeo los nombres de los mecenas que han colaborado. Cuento con tu ayuda. Y si no quieres o no puedes colaborar, la mejor manera de enterarte de que he publicado la próxima lección es suscribiéndote a mi canal. Si además le das al icono de la campanita, YouTube te avisará cada vez que publico un nuevo vídeo. Antes de despedirme, te recuerdo también que puedes suscribirte a Waka, la newsletter que estoy creando en estos tutoriales y en la que recibirás cada 2 semanas una selección de recursos, consejos y contenidos de diseño web y marketing online. Creo que te va a interesar, así que entra a gorkareta.com/waka y déjame tu email. Ahora ya sí que me despido. Muchas gracias por seguir aprendiendo conmigo y espero que nos veamos pronto en la siguiente lección.